Shalom a todos nuestros amigos y hermanos, muy buenos días, bienvenidos una vez más al ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Queremos recordar a todos nuestros hermanos que este ministerio está centrado en las raíces hebreas en Yeshua HaMashiach. Este ministerio ha creado un nuevo ciclo de estudios llamado Perlas de la Bendita Torah. Y como es habitual, hoy traemos un nuevo estudio para ustedes. Esta es la segunda parte de este estudio titulado Las falsas enseñanzas del judaísmo y del cristianismo. Este estudio lo va a compartir con nosotros nuestro hermano Moshe Ben Israel. Espero que lo disfruten y que sea de crecimiento. Un fuerte abrazo. Shalom Aleichem. Estamos en esta serie de temas de estudios con relación a las falsas enseñanzas en el cristianismo y en el judaísmo. Hoy hablaremos de lo que son las raíces comunes del legalismo, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Comenzamos esta serie de estudios hablando de la anarquía. La anarquía se produce cuando se desecha la Torá, cuando se desechan las instrucciones. La anarquía es vivir sin ley, vivir sin principios, vivir de cualquier manera, vivir de acuerdo a los propios conceptos. Y esta anarquía, vivir sin ley, es, como veíamos, lo que muchos confunden con la gracia, diciendo, bueno, ya como hoy día vivimos por gracia, ya no necesitamos la ley. O sea, dicho de otra manera, como hoy vivimos por este don que el Eterno nos ha dado, por ese regalo de salvación, entonces ya no necesitamos ninguna ley y caen en la anarquía. Y ese terreno es el propicio para crear el legalismo. O sea, leyes humanas, principios humanos. Se desecha lo que es divino, celestial, para crear leyes humanas. Y eso es lo que ha pasado tanto en el judaísmo como en el cristianismo. El judaísmo rechaza al Mashiach, el cristianismo rechaza la Torah. Como el judaísmo rechaza al Mashiach y como no tiene el fundamento para vivir la fe original que se estableció, debido a que el templo fue destruido, no hay sacerdocio, no hay levitas, no hay sacrificios, se vio la necesidad de crear una nueva religión. En el cristianismo igual, debido a que rechazaron la Torah, rechazan todas las cosas judías, entonces se vieron obligados a crear una cantidad de principios propios de la religión para crear y fundamentar su religión, dejando a un lado los principios fundamentales. Aquí este es el otro extremo en el que nosotros vemos a las religiones. Si no se tiene la Torah y si no se tiene al Mashiach, que son el fundamento, si no se tiene a los profetas de Israel, si no se tiene a Israel como el centro de todo este propósito, el terreno está
dispuesto, listo, para crear el legalismo. El legalismo son todas las enseñanzas humanas que surgen cuando las personas se apartan de lo que el Eterno ha establecido. Se cae en otro extremo que se llama el legalismo. El legalismo es cuando las personas se apartan o de la Torá o se apartan del Mashiach y crean sus propios principios. Esto ha sido hecho tanto en el judaísmo rabínico como en el cristianismo católico y evangélico. Y en este tema vamos a resumir dos caminos. El camino de la religión judía, que fue creado por los rabinos, y el camino de la religión eclesiástica, específicamente de la religión católica, que fue creada por los líderes de la Iglesia Católica a partir de finales del siglo II. ¿Cómo es que se inician? ¿Cómo es que se crean estas dos religiones? ¿Cómo es que nacen estas dos religiones? Basadas en legalismos. El judaísmo rabínico no es el judaísmo original de la Torá. Y hoy vamos a ver qué fue lo que creó esa religión. Para muchos es fácil ya discernir cómo se creó la religión católica. ¿Cómo fue que hicieron estos, especialmente, por ejemplo, a finales del siglo II, siglo III, año 325, cuando viene el concilio de Nicea, se apartan totalmente de cualquier cosa judía y crean lo que son los primeros pinitos de lo que sería este monstruo de la religión católica. ¿Cómo es que nacen estas dos religiones? Los orígenes, primeramente, del legalismo en el judaísmo, o los orígenes de la religión judía, de la religión rabínica. ¿Cómo surge? Pues cuando ellos rechazaron lo más importante, cuando rechazaron al Mashiach, cuando rechazaron su nuevo pacto, los rabinos crearon su propio nuevo pacto, o sea, su propia nueva religión. Y esa nueva religión se alejó demasiado del pacto del Sinaí. Que en varios aspectos está mucho más lejos del pacto de Moshe que del nuevo pacto real de Yeshua. No solamente fue el rechazo. Nosotros sabemos que la Torá, el Eterno dio la Torá al pueblo. Y como dice Shaul en Romanos 9, a Israel se le dio la Torá, a Israel como pueblo. Y el Eterno, para llevar adelante, estableció un sacerdocio que era encargado de la Torá, el sacerdocio arónico, que era de la tribu de Leví. Ellos eran los encargados de administrar el servicio que decía la Torá. El Eterno ordenó el templo, ordenó los sacrificios, ordenó el sacerdocio para poder hacer que funcionara ese lugar como un centro de adoración para el Creador. Pero cuando el Creador no habló en los 400 años de historia que hay entre Malaquías y Mateo, en esos años de silencio, surgió el rabinismo. El sistema rabínico no es establecido por la Torá. El sistema rabínico es algo establecido por los hombres, igual que el sacerdocio católico que se creó en la Iglesia Católica. Aunque ellos utilizan la palabra sacerdote, que es la palabra Cohen del hebreo, ellos crearon un sistema ahí, un sistema legal, un servicio de personas no llamadas. Venido Yeshua, venido nuestro Cohen Gadol por excelencia, todo redimido por Yeshua, todo comprado por su sangre,
todo salvo, todo apartado, todo santificado por Yeshua, todo aquel que ha sido lleno del Ruach de Yeshua, todo aquel que ha recibido a Yeshua, que cree en Yeshua como el Mashiach, que se involucra con Yeshua en su servicio. En Yeshua todos somos Kohanim, hombres y mujeres, niños, jóvenes, somos un pueblo de Kohanim. Sin embargo, estas religiones crearon un grupo independiente, alejándose de lo que Yeshua había establecido ahora, de lo que nuestro Padre ha establecido ahora para este tiempo. Primero, entonces, lo que hizo el rabinismo fue apartarse de Yeshua. Generación tras generación. Luego, cada generación que vino, después de que se rechazó a Yeshua, después de que viene la destrucción del templo, el fundamento de su religión, el templo, los sacrificios, el sacerdocio, se crea una nueva religión. Y cada generación posterior contribuyó a un mayor alejamiento de la Torá. Comenzaron a alejarse de la misma Torá. Y cuando leemos fuentes judías, no católicas, no, fuentes judías, cuando leemos a autores ortodoxos, rabinos que no creen en Yeshua, vemos cómo los rabinos honestos lo admiten, reconocen una serie de etapas en la creación de un nuevo judaísmo, llamemos así. En el libro hay mucha literatura. Hay un libro que se llama La Ley Judía. El autor, una autoridad generalmente reconocida en la ley judía, él escribe esto. Todo lo que se dice en el Talmud es absolutamente obligatorio para todo judío. Y él cita a Rambán en esto. Después de que se completó la edición del Talmud, la Torá siguió siendo, por así decirlo, la constitución de la ley judía y la literatura talmúdica. La Mishnah, los Midrashim, los Baraítas, Jerusalén y los Talmud babilónicos. Recuerda que el Talmud está dividido o son dos, el Jerusalmi o el de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Esto, mis hermanos, se convirtió en la principal fuente de la halajá, la principal fuente de la ley judía. Y solo basándose en ellos es lo que hoy se conoce como el judaísmo rabínico. O sea, aparte de la Torá, nace toda esa cantidad de pensamientos, de ideas. Esto ya venía, esto se venía gestando. Nosotros lo vemos en el tiempo de Yeshua, cómo le estorbaban, especialmente el liderazgo que se estaba formando, que se había formado. Y Yeshua mismo denunció esto en Mateo capítulo 23, cuando él dijo, en la cátedra de Moshe, en la silla de Moshe, se sientan otros que no han sido llamados a eso. O sea, no era el papel. Se había formado una nueva élite intermediaria. Y esto rechazaron de Yeshua, luego siguió, se destruyó el centro de adoración para que estas élites no manipularan. Sin embargo, se creó esto. Y aquí está todo esto que hoy nosotros conocemos, aparte de la Torá. Surgió aparte de la Torá. Aunque aparentemente todo se basa en la Torá, pero la Torá no es la base. La Torá son los pensamientos humanos. A esto se le llama legalismo. Y Yeshua, él explicó algo muy claro en Mateo 23, 5. Este pasaje de Mateo a mí me ayudó mucho para poder entender esto que hoy estamos tratando. Y Yeshua dijo aquí en Mateo 23 lo siguiente.
Yeshua denuncia las erradas interpretaciones de la Torá por parte de los perushim, por parte de los fariseos y escribas. Bueno, ellos son los padres del rabinismo. Entonces Yeshua se dirigió a la gente y a sus talmidín. Él les dijo, muchos de los escribas y de los perushim se sientan en la silla de Moshe, en la cátedra de Moshe. Se sientan muchos escribas y perushim, fariseos, el fariseísmo, los escribas, los saduceos, estas élites que habían tomado el liderazgo del pueblo. Dice Yeshua que se habían sentado en la cátedra de Moshe, es decir, habían comprado muchas veces esos puestos para estar ahí. Es que la cátedra de Moshe no era de cualquiera, eso era del sacerdocio, la Torá de Moshe, o sea, las enseñanzas de Moshe. Así que ahora había mucha cosa mezclada, y Yeshua les dice en 23:3, así que cualquiera cosa que les digan, que Moshe dijo, así que cualquier cosa que le digan que Moshe dijo, obedézcanlos y háganlos de acuerdo a las leyes de la Torá. Y eso ha hablado varias veces este asunto con relación a los que creen que el legalismo es la Torá. Creen que guardar mandamientos es legalismo, creen que aferrarse a los mandamientos es legalismo. Y eso está diciendo aquí, hay dos cosas. Uno, ustedes tienen que saber que hoy en la cátedra, en la dirección de las enseñanzas de Moshe, Moshe que trajo la Torá para el pueblo, se han sentado otros que no son los originales ahí. Muchos escribas y perushim han tomado el control, como diciendo, no, de aquí en adelante nosotros dirigimos. No, eso se dio solamente para Leví y para Aarón. Ellos eran los responsables de traer la enseñanza. Así que cualquier cosa que les digan, ojo a esto, porque esto está confirmando lo de ayer. Cualquier cosa que le digan que Moshe dijo, obedézcanlo y háganlo conforme a las leyes de la Torá. Mas no hagan conforme a la interpretación, no hagan conforme a la interpretación, a los takanot que hacen de esos mandamientos, ni hagan según sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, aquí hay dos cosas. Una cosa es la Torá, y Yeshua mismo está probando que cualquier cosa que esté escrita en la Torá hay que hacerla. Pero con relación a lo que ellos dicen, no hagan conforme a las interpretaciones. ¿Qué es lo que estamos viendo en la historia? Bueno, cuando ellos rechazan a Yeshua, ya Yeshua había expuesto esto. Hay un problema, y un problema es que se sientan en la cátedra de Moshe, pero para traer sus propias enseñanzas, para traer su propio legalismo. Y aquí hay todo esto que surge después en el pueblo para poder crear una nueva religión. Como dice aquí este autor de la ley judía, todo lo que se dice en el Talmud es absolutamente obligatorio para todo judío. Es contrario a lo que dijo Yeshua. Y Yeshua dice es que todo lo que está escrito en la Torá, todo lo que Moshe dijo, eso es lo que tienen que hacer. Ahora, los autores del judaísmo dicen lo contrario. Todo lo que se dice en el Talmud es absolutamente obligatorio para todo Yehudí. Y él cita a Rambán. Entonces se está cambiando ahora la historia. Se está cambiando ahora los principios que se establecieron, que estableció Yeshua. Y Yeshua basó su ministerio en la Torá. Es que la Torá es la Betzorá. La Torá son las buenas nuevas del reino, codificadas. Como dijo Yeshua, es que Moshe escribió fue de mí. Como muchos de estos autores sabían que si se mantiene la gente en la Torá, un día va a descubrir al Mashiach, se está haciendo este trabajo. Se comienza la escritura del Talmud, se completa la escritura del Talmud. Aunque se habla de la Torá como la constitución de la ley judía, pero hay que tener cuidado. Porque cuando se habla de Torá, casi siempre se confunde con toda esa cantidad de principios que se establecieron para la nueva religión.
Hay muchas cosas que se creó, la Mishnah, los Midrashim, los Baraítas, el Talmud de Jerusalén, el Talmud babilónico. Todo esto se convirtieron en la principal fuente de la halajá judía. Y aún, como ellos dicen, todo lo que se dice en el Talmud es absolutamente obligatorio para todo judío. Bueno, Yeshua ya nos había advertido de esto. Y Yeshua ya había dicho, no, todo lo que Moshe diga, ustedes tienen que hacerlo conforme a la Torah. Entonces, no es solamente oír, es que Moshe dijo tal cosa. Sí, usted tiene que ir a la Torah a constatarlo, porque pueden meterle gato por liebre, o sea, usted dice, no, es que él sí habló, dijo que estaba en la Torah, sí, pero si usted no lo leyó, y resulta que no se está citando la Torah, se está citando otra fuente, algún otro pensamiento. Todo esto, mis hermanos, es el legalismo, todo esto es legalismo, no tiene nada que ver con la Torah, y Yeshua mismo está defendiendo aquí la Torah. Todo esto, mis hermanos, se convirtió en la principal fuente de la halajá judía, o sea, de la ley judía. La ley del rabinismo se basa en esto, no en la Torah. Se estudian estos libros, se basan en estos libros, se enseña la halajá a sus alumnos y es en esto que se dictan veredictos. Esta halajá de la literatura talmúdica obligaba tanto se obliga tanto a estudiar esto, a constituirse, porque es necesario preservar, según ellos, de generación en generación, este movimiento. Son movimientos que han surgido dentro de Israel, pero no quiere decir que es lo original. Lo original es la Torah. Lo original es el Mashiach, el maestro oficial de la Torah. Lo original es el pueblo de Israel, que basa su fe en el Mashiach y en la Torah. Luego vienen todas estas otras cosas. Se crea un sistema intermediario que se llama el rabinismo. Esto es extra bíblico, es extra Torah, no es de la Torah. Son cosas que se crearon en el tiempo. Adicional a todo lo que se conoce hoy como el legalismo, a toda esta ley oral, a toda esta literatura que se creó en esta religión dentro de Israel. ¿Por qué el Eterno está en este tiempo hablando de una restauración? La mayoría de la gente cree que ser restaurado es ir al judaísmo talmúdico, al judaísmo que está lleno de cosas misteriosas, de Kabbalah y de todo esto. En la restauración es a Yeshua y a la Torah, y a entender que Israel es el pueblo que el Eterno ha elegido, por el cual Él tiene propósitos que realizar. Se fortalecen, se trabaja en el marco de esa literatura, o sea, de todo lo que nació, de todas las disposiciones, de todos los pensamientos que los escritores de toda esta literatura tenían. Y se consideran absolutamente confiables. Y no requieren verificación. Si alguien le dice, es que el Talmud dice, lo toman como palabra del mismo Elohim. No es que no, una cosa es la palabra de los hombres, otra cosa es la palabra de Elohim. Y nosotros necesitamos conocer esta parte de la historia. A pocos les gusta hablar de esto, porque esto es un tema, mis hermanos, bien delicado, si no se conoce bien el tema. Cuando nosotros vemos hacia esta literatura, y uno ve, por ejemplo, en el Midrash Shoer Tov, sobre el Teilín 106, ustedes saben que el Tanaj, hay alguna diferencia, hay veces está corrido un capítulo, en las versiones tanto mesiánicas como cristianas, hay veces es otro capítulo, y en este caso, por ejemplo, el Teilín 106, en la Biblia hebrea, o sea, en el Tanaj, mientras que en las mesiánicas está en el 105. Cuando vemos aquí, dice que
Después de la destrucción del templo, hubo muchos ermitaños, perushim, entre el pueblo de Israel. Después de la destrucción del primer templo, aquí comienza la formación de algo. Ellos comenzaron a tener enseñanzas. Bueno, no hay templo, no hay sacerdotes, se destruyó esto. ¿Qué hacer ahora? Comenzaron a hacer prácticas como las que se narran aquí, que no comieron carne ni bebieron vino, no comían carne ni vino. Esto hablando de perushim, de fariseos, ermitaños, o sea que iban de un lugar a otro con sus prácticas, con sus enseñanzas, y algunas prácticas eran no comer carne ni beber vino. Un rabino de nombre de Joshua, él le dijo, ¿por qué rechazan la carne y el vino? Ellos respondieron, ¿cómo comeremos carne como la que fue ofrecida sobre el altar? ¿Cómo beberemos vino como el que fue ofrecido como libación sobre el altar? O sea, mostrando que como ya no se podían hacer esos servicios ahí en el templo, debido a que no había templo, no había sacrificios, entonces ellos se veían obligados como a hacer un duelo y no comer. Entonces, ¿por qué? Estas cosas porque ya no se llevaban a cabo en el altar. Este rabino Yehoshua, él les dice, si esto es así, o sea, comienzan unas nuevas prácticas. Si esto es así, entonces no coman pan en memoria de las ofrendas de cereales en el templo. No coman frutas como las traídas al templo en Shavuot. No beban agua en memoria de lo que fue extraído desde el manantial de Sheloah, de Siloé, en Sucot. Estos ermitaños escucharon y no respondieron. Entonces este rabino Yehoshua les dijo, no podemos evitar lamentarnos por el templo. Nuestros ojos se vieron, nuestros ojos, especialmente los del pueblo yehudí que vivía en ese tiempo, vieron su esplendor, el esplendor del templo. Nuestros ojos vieron el fuego en el templo, pero es imposible vivir abandonando todo lo que pueda recordarnos al templo. Como dijo antes este rabino, solo se deben emitir decisiones que sean factibles para la mayoría del pueblo. O sea, así con esas prácticas es que comienza la halajá, a crear cosas por ellos mismos, en ese caso por el sentimiento del templo, crear leyes, crear prácticas, y esto poco a poco se fue aumentando y aumentando hasta que se crea toda esa cantidad de literatura. Todo esto que está considerado como a lo que Shaul le habla con relación al legalismo. Legalismo son las interpretaciones de ellos que dice Yeshua. Todo lo que Moshe dice, háganlo conforme a la Torah. O sea, hay que confirmar lo que sí está escrito en la Torah, pero no hagan lo que ellos dicen. No hagan conforme a las takanot, a todo lo que ellos han inventado de aquí por allá, que no está en la Torah. No es que no está en la Torah, pero es que es muy bueno. Bueno, puede ser muy buena la práctica como eso que están haciendo aquí estos hombres, pero no es la palabra del Eterno. Es solamente una persona que se le ocurren estas cosas. Cuando este templo había sido destruido, ellos pensaron prohibirse comer carne, beber vino, pero no se lo impusieron a la mayoría. Pero algunos comenzaron a practicar esto, ya que ellos decían que podían encontrar esto una carga demasiado pesada para ellos, dado que los romanos sin la ley extendieron su poder al dictar leyes contra el pueblo yehudí, prohibiéndoles estudiar la Torah. O sea, eso ya pasó de parte de Roma, impidiéndoles cumplir los mandamientos, circuncidar a los niños. Entonces tenemos derecho a prohibirnos casarnos y tener hijos en el mundo, pero esto solo conducirá
a la autodestrucción de los descendientes de Abraham. O sea, luego surge Roma y Roma hace también eso, lo mismo que hizo Antíoco en su tiempo, de prohibir la Torá, de prohibir la fiesta, la circuncisión. Mis hermanos, es que el trabajo del enemigo lo ha hecho muy bien hecho. Y hoy día el Eterno nos está trayendo la luz para poder ver en dónde fue que estuvo el error. Y el peligro y la necesidad de nosotros de orar al Eterno. Padre, quiero que tú me muestres el camino. Porque hay veces nuestro camino todavía está lleno de todo, de muchas cosas. Y es un tiempo, mis hermanos, en el cual el Eterno quiere que nos sacudamos de todo esto y conocer esta historia. Poco a poco, mis hermanos, tanto el judaísmo, el nuevo judaísmo inventado por el rabinismo, como Roma, siguieron avanzando en la historia. Cuando nosotros leemos en el Talmud, en un tratado que llama Baba Batra, la destrucción del templo fue algo bien marcado, marcó un hecho para el judaísmo que no creyó en el Mashiach, porque nosotros sabemos que en el Mashiach, él es nuestro Kohen Gadol, los que lo seguimos a él somos el sacerdocio, somos el templo, tenemos la Torah y tenemos al Brit Hadashah, y tenemos nosotros la luz de que somos un pueblo, de que somos este Israel bajo los pactos, tanto los pactos que el Eterno dio a Abraham como los pactos a través de Yeshua, especialmente el pacto en su sangre. La destrucción del templo, mis hermanos, puso fin al judaísmo bíblico, al judaísmo antiguo. Y la gente tiene que aceptar esto. A partir de ahí se creó un nuevo judaísmo no bíblico. Habíamos hablado cuando Yeshua muere, cuando Yeshua resucita, comisiona a sus talmidín, a todos los que habían creído en él, son ungidos con el Ruach. Poco después Yeshua los esparció por toda la tierra, permitió que se levantara una persecución en Jerusalén, en Hechos 8, y ahí fueron esparcidos para todas las naciones, antes de que viniera la destrucción de Jerusalén, antes de que viniera la destrucción del templo. Ya ellos estaban en las naciones predicando, anunciando a Yeshua, haciendo maravillas, obras poderosas en todas las naciones, y de ahí es que heredamos nosotros esto. Si no hubiese pasado esto, mis hermanos, habría sido terrible, porque todos estaríamos pensando que el judaísmo que conocemos hoy, rabínico, es el judaísmo bíblico, cuando esto nace después de la destrucción del templo. Cuando vino la destrucción del templo, eso puso fin al judaísmo bíblico como se conocía, porque ahora toda la fe se centraba en el Mashiach y en la Torá. Y Yeshua, él no habló de Talmud, Yeshua no habló nada de eso. Si habló, lo habló contra todo esto. Y Yeshua habló de la Torá, él se centró en la Torá. Él habló que él no vino a abolir la Torá. Él nos habló que debemos sencillamente obedecer la Torá. Cualquier cosa que Moshe dijo, hay que hacerlo, conforme está escrito en la Torá, conforme a los mandamientos de la Torá. Después de la destrucción del templo, mis hermanos, ahí debería haber terminado el judaísmo anterior. Todos debían unirse a Yeshua. Todos deberían unirse al mover que Yeshua estaba trayendo en el pueblo de Israel. Era imposible que de ahí para allá el judaísmo bíblico existiera sin un templo, sin un sacerdocio que funcionara de manera adecuada, sin las cenizas de la novilla roja, sin un sumo sacerdote que actuara en Yom Kippur cada año, ahí entrando al lugar santísimo. No había nada de esto. Y como no se pudo seguir, entonces fue necesario inventar un nuevo judaísmo. Y a los rabinos se les ocurrió una idea. Y entre más lejos de Yeshua y más lejos de la Torá, era mejor para ellos.
Al punto, como vemos en la historia, en el año 1000, que es una época muy reciente, surgen los textos masoretas o el texto masoreta. El texto masoreta es el texto hebreo que lee casi toda comunidad judía. Se llama el texto masoreta porque fue hecho por los masoretas. ¿Quiénes eran los masoretas? Enemigos de Yeshua. Cuando ellos trajeron el texto masoreta es el texto con más error en cuanto al Mesías, porque ahí se cambiaron todas las profecías mesiánicas. Es un texto hecho para alejar a las personas del Mashiach. Y muchos todavía hoy no entienden lo que el Eterno dijo a través de Jeremías 8:8. Ustedes dicen, somos sabios y la Torá de Elohim está con nosotros, cuando la pluma mentirosa de los escribas la convirtió en falsedades, porque la cambió, la alteró. Y Yeshua también habló en Matitiahu capítulo 13, el reino de los cielos es como una mujer que toma 3 medidas de harina. Toma levadura y la mezcla con 3 medidas de harina hasta que todo es leudado. Y Jesús estaba hablando de eso mismo, que se iban a torcer las escrituras. Roma, cuando comienza el nacimiento de Roma, viene después de la destrucción del templo, el nacimiento del judaísmo y luego el nacimiento del judaísmo no bíblico y luego el nacimiento del catolicismo no bíblico. Así como el judaísmo optó por crear toda esa cantidad de literaturas, Roma también optó por crear cantidad de literatura, libros, tomar la palabra pero cambiarla, y surge la primera versión católica que llama la Nácar Colunga, donde desjudaizaron la palabra del Eterno. Y se cumplió lo que dijo Yeshua, y se cumplió lo que dijo nuestro Padre. Cambiaron las escrituras, alteraron las escrituras. Por eso, bendito mis hermanos, nuestro Padre en este tiempo, por ejemplo, por Qumran. Qumran es una tremenda bendición para nosotros. Muchos no entienden el valor de los escritos de Qumran. Muchos no entienden lo valioso que es esto, porque son escrituras que estaban antes de que todo esto pasara. Y cuando leemos esas escrituras, mis hermanos, encontramos mucha riqueza de lo que es la verdadera fe que el Eterno ha establecido para nosotros. Encontramos el calendario del Eterno, encontramos los rollos casi de todas las escrituras, libros que se quitaron, que nos hicieron creer que no eran bíblicos, pero que están en la biblioteca de Qumran, mostrando que estaban en los cánones como libros sagrados revelados por el Creador. Es un tiempo de restauración, y es un tiempo de restauración de la verdad del Eterno. Esto, mis hermanos, nosotros necesitamos entender para no caer en el error creyendo que cuando se habla de legalismo se habla de mandamientos de la Torá, porque ese es el pensamiento que tienen muchos. Mis hermanos, se está hablando de toda esa cantidad de cosas que se crearon y se agregaron o se pusieron como el fundamento de las nuevas religiones. El fundamento de la fe celestial, de la fe del Eterno, de la fe dada al pueblo es la Torá. Es el Mashiach el centro. Es Israel el pueblo. Estas otras cosas son religiones. Ahora, esto pasa en el judaísmo. ¿Cómo pasa ahora en el cristianismo? Cuando hablamos del cristianismo, hablamos del catolicismo y del cristianismo. Es la misma fuente de error. Cuando nosotros vemos el surgimiento de Roma, Roma era un imperio político, pero ellos vieron que se podía dominar también convirtiéndose en una gran religión. Hoy nosotros necesitamos decirlo. Lo primero que hizo Roma fue romper relaciones con sus raíces judías. Apartarse de las raíces judías. No estamos hablando de apartarse del rabinismo, no, de apartarse de las raíces judías. Toman la palabra, la desjudaizan y crean su primera versión, Nácar Colunga. A lo largo de los años la han convertido en el mayor mercado. Roma la ha convertido en el mayor mercado. Tiene más de 5,000 traducciones, Roma.
todas con los mismos errores, todas desjudaizadas. Por eso ha sido tan difícil. Hoy el cristianismo, ¿qué ha hecho? Tomar las versiones católicas. La versión Reina Valera es una versión católica, fue hecha por católicos. La mayoría de las versiones son hechas por católicos y los errores han ido de generación en generación. Los errores han ido de unas a otras y por eso hoy a nosotros nos sorprende cuando nos encontramos de que hay escrituras, hay textos que son más originales. Hay textos en arameo, hay textos en hebreo, textos antiguos que nos permiten descubrir la verdad, lo que había y lo que se cambió. Uno de los rollos más importantes que tenemos hoy día es el gran rollo de Isaías, se llama, que se encontró en las cuevas de Qumran. Eso está en internet, está disponible todas las imágenes, las fotografías del rollo, el rollo más completo. Claro, a lo largo de los años muchos rollos han perdido partes de ellos, se han roto, el agua ha hecho su trabajo, hay porciones que se pierden, pero cuando uno entiende la Torá, entiende qué había ahí, porque son pasajes muy antiguos, o de Devarim, o de Bereshit, o de cualquiera de los rollos de la Torá. El rollo más completo se llama el rollo de Isaías. Se llama así, en internet lo encuentra uno como el gran rollo de Isaías. Entra y ahí están las imágenes. Cuando hicimos el trabajo de traducción, justo nos encontramos con el estudio de lo que había pasado en Qumran con el gran rollo de Isaías. Había habido un equipo ahí trabajando y ellos habían traducido el rollo de Isaías, tal como lo encontraron ahí, lo habían traducido al inglés. Y nos pusimos nosotros a analizar el texto en inglés, comparándolo con el texto actual del libro de Isaías que está en todas las Biblias. ¿Sabe cuántas diferencias había solo en el rollo de Isaías? 2.500 diferencias. 2.500 diferencias entre el texto actual y el texto que había en Qumran. Eso nos muestra que a lo largo de los años, poco a poco se fue cambiando. Todo, mis hermanos, por un propósito: hacer que desaparezca el Mesías de las mismas escrituras. Así como hace Roma. Roma desapareció todo lo que es judío de las escrituras. Bueno, de parte del judaísmo también desaparecieron todo lo que se llama Mesías de las escrituras. La iglesia, lo primero que hizo Roma fue romper relaciones con sus raíces judías. Rompió con la comprensión judía de las escrituras hebreas. Surge la iglesia que diseccionó la Biblia hebrea. Le quitó, por eso la mayoría de la gente cuando lee la Biblia cree que la Biblia es católica. Y de hecho le han puesto Biblia católica. Mis hermanos, no hay Biblia católica. Bueno, hoy hay falsificaciones, pero la Biblia, la Torá, es hebrea. Fue dado al pueblo de Israel, como dice Romanos 3. ¿Qué ventaja tiene ser un yehudí? Bueno, a ellos se les dio la Torá, se les dio las escrituras. Esto, mis hermanos, es de un pueblo, de una cultura que se dio, el Eterno que le dio todas estas escrituras. Pero ¿qué hizo Roma? La desjudaizó. Y la clasificó en los estantes de la filosofía y la jurisprudencia greco-romanas, especialmente romanas. Gradualmente comenzó a desarrollar sus propias leyes, sus propios reglamentos, sus propias reglas, su propia idolatría. Creó lo que se llama el Santoral Católico. 300 años duró la creación del Santoral Católico. ¿Qué es el Santoral Católico? La creación del Santoral es buscar todos los dioses de las naciones. Roma se creó como una iglesia ecuménica para que todo el mundo adorara dentro de las instalaciones de Roma. Buscó los ídolos de todas las naciones. Encontraba un ídolo, encontraba una creencia, encontraba una forma de adoración de cada nación, tribu, cultura. Traía ese ídolo hacia adentro de Roma.
¿Para qué? Para que los de las naciones que adoraran a cualquier dios, al dios Sol, digamos, ya no fueran a sus templos, sino que fueran todos a Roma. Es que allá también se adora al dios Sol y a todos los otros dioses de las naciones. Comenzaron a amontonar como un mercado de idolatría hacia dentro de Roma y a traer sus oraciones, sus bendiciones, sus prácticas, sus sacrificios, todos mis hermanos hacia adentro de una única religión. Y hacia adentro de Roma también traen la Biblia hebrea, pero cambiada. Le cambian el nombre al Mesías, le cambian el nombre a los personajes y luego al santoral, porque venían nombres rarísimos de las naciones, de todos esos ídolos de las naciones, nombres con nombres rarísimos, y así permanecieron por mucho tiempo dentro de Roma. Pero luego hubo un cambio, una reforma a la idolatría. Y en esa reforma dijeron, bueno, ahora tenemos la Biblia, ya no es hebrea, ya ha sido desjudaizada. Ahora vamos a cambiarle los nombres a todos estos dioses y vamos a ponerle los nombres que aparecen en la Biblia. Y comenzaron a poner, por ejemplo, para darles un ejemplo, el dios Júpiter, que era un dios de las naciones. Esos nombres, mis hermanos, yo solo los nombro por enseñanza. No me gusta nombrar, como dice la palabra, que ninguno de esos nombres sean nombrados por nuestros labios, porque nuestros labios están solo para nombrar el nombre que es sobre todo nombre. Pero trajeron hacia adentro de Roma, digamos, a Júpiter. Toda la idolatría, ustedes saben que se originó en Babilonia. En Babilonia todo se originó con Nimrod, todo se originó con Semiramis y con Tamuz, que son los personajes principales de ahí de Babel, allá en Bereshit capítulo 11. Cuando viene la confusión de lenguas ahí en Babel, surgen 70 naciones. Cada nación se lleva a su Nimrod, a su Tamuz y a su Semiramis, y le ponen otros nombres. Por ejemplo, a Éfeso llega con el nombre de Diana. Semiramis llega con el nombre de Diana a Éfeso. Es la gran Diana de los Efesios, pero es la misma Semiramis que vemos en el capítulo 11 del libro de Bereshit. Y así en cada nación tomó diferentes nombres. Cuando Roma encuentra a Diana de los Efesios, la lleva hacia adentro de Roma y se llama Diana de los Efesios. Pero cuando viene la reforma, ya el establecimiento de Roma, los que estaban encargados del santoral católico dijeron, bueno, ya no podemos seguir diciendo que esta es Diana. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a decir que ella es María y le cambian el nombre de Diana a María. Hoy, la María de Roma no es la Miriam bíblica. No es la Miriam, es Diana de los Efesios, que la han vestido como una reina y le han dado su estatus dentro de Roma. Pero es la misma idolatría de las naciones. Cuando vemos a Nimrod, Nimrod va para Grecia y va para otro, por ejemplo, como Júpiter. Cuando traen este ídolo hacia adentro de Roma, él es Júpiter. Pero cuando viene la reforma, oh, esto no puede ser llamando Júpiter, la gente no va a creer. Vamos a decir que este es Pedro. Este es Pedro, el primer papa. ¿Quién es el primer papa? Es Júpiter. O sea, fue un cambio, un engaño que hizo Roma para poder formar su idolatría. Hoy mucha gente no sabe que cuando se usan esos nombres, se está hablando de ídolos, y Roma puso muchos ídolos. Un ídolo consagró un ídolo, un día de la semana cada ídolo, los meses los consagró a los ídolos, los años los consagró a los ídolos, las fiestas. Nace, mis hermanos, toda esta tremenda religión, toda esta tremenda confusión. Fueron dos cosas, mis hermanos, que el enemigo hizo para apartar a los hombres de la fe original que el Eterno dio al pueblo. Como dije Shaul, Efesios 2:20, esto debe estar marcado, mis hermanos, en sus mentes, en sus corazones. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los Sheliahim, sobre el fundamento de los emisarios de Yeshua, ser edificados sobre el Brit Hadashah y sobre los profetas de Israel, sobre todo el Tanaj, siendo la principal piedra Yeshua. Mis hermanos, ese es nuestro fundamento. Estamos en ese fundamento
y debemos centrarnos ahí. El resto son todas estas cosas que hoy nosotros le llamamos legalismo. Legalismo es todo esto, es todo lo que los hombres crearon. No se refiere a la Torá, ni al Mashiach, ni a Israel. Se refiere a toda esta cantidad de cosas que se agregaron. Ya para el tiempo de Yeshua se habían agregado. Y Yeshua varias veces habló. ¿Oíste que fue dicho? Y ustedes dicen tal cosa. Se habían cambiado mandamientos, se había entendido mal la escritura. Y Yeshua lo que hizo en su ministerio fue volvernos a la Torá para entender correctamente la Torá. Esto, mis hermanos, con relación a la Iglesia Católica Romana, gradualmente comenzó a desarrollar sus propias leyes, sus propios reglamentos, sus propias reglas, su propia idolatría. Rechazó todo tipo de cosas judías, todo lo judío, excepto la Biblia, pero también reinterpretó la Biblia a su acomodo, de una manera que desjudaizó las escrituras, y así están hasta el día de hoy. Comenzó nuevamente a tomar ciertas leyes rituales, tomó ciertas leyes rituales del abolido testamento del Sinaí, las iglesias históricas, especialmente la iglesia romana. Hoy nosotros vemos que está dividido en dos grandes áreas, la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente, o la iglesia ortodoxa, que es la que opera en Rusia, en Ucrania, en toda esa zona del mundo. La iglesia católica, hablo, que es diferente a la que opera en esta zona del mundo. Se tienen días diferentes de fiesta, son dos divisiones grandes que hay dentro de Roma. Pero se crearon una serie de rituales de lo que se llaman misas, lo que se llaman, ellos se basan en una fiesta a cada año, cada misa se la hacen a un ídolo, todos los días siguen en esa adoración, creando una cantidad de leyes, mis hermanos, que estableció. Crearon lo que fue el sacerdocio. En el nuevo judaísmo se crea el rabinismo. En la nueva religión católica se crea este medio intermediario de sacerdotes, papa, obispos, arzobispos, curas, diáconos. Se conoce como el sistema sacerdotal de Roma, así como en el judaísmo se ha creado lo que es el sistema rabínico. Pero lo que la Torá nos muestra es que Yeshua, el Cohen Gadol, a todos los redimidos los convierte en sus reyes y sacerdotes. No hay una especial clase mediadora. Todos en Yeshua estamos llamados a servirlo. Todas las clases mediadoras vienen de la religión. Aquí se crearon todo tipo de leyes para hombres, para mujeres, hablando de la Iglesia Católica. ¿Cómo la vemos que se ha desarrollado hasta el día de hoy? Toman a Roma como el centro de la adoración mundial, cuando el Eterno dice que Él escogió fue a Jerusalén como su ciudad, y será incluso la ciudad de su reinado para el periodo del milenio. Se apartan del judaísmo, se inventan sus propias leyes, sus propios principios. Luego, con la llegada ya de el Mashiach, cambian también esta situación y viene el mayor engaño. Porque Roma también usurpa el lugar del Mashiach, donde dicen que un hombre es el vicario de Cristo, como le llaman ellos en Roma. El vicario quiere decir el representante exclusivo del Mesías. Siendo que los representantes del Mashiach son sus emisarios, son sus apóstoles, sus Sheliahim,
con todo el equipo que Yeshua establece. Cada miembro que le gana a cada uno de nosotros lo representamos, pero ellos han hecho algo exclusivo. Reinterpreta a su manera el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Lo reinterpreta cambiando las fiestas, estableciendo nuevas fiestas, estableciendo Navidad, Semana Santa y toda esa cantidad de cosas. Es solamente una reinterpretación mal hecha de las Escrituras, una reinterpretación mal hecha de la muerte del Mashiach, de la resurrección, de la obra del Mashiach, diciendo que sí, la Torá era el Shabbat, pero ahora es que en el Mashiach es el día domingo. Reinterpreta y cambia todo, mis hermanos, y convierte eso en esta religión que nosotros vemos hoy día. Fue reinterpretado incluso el Brit Hadashah y usado por Roma a su manera, por los líderes romanos a su manera. Y la manera de poder mantener la esclavitud de la gente fue de crear esta élite de sacerdocio, supuestamente, diciendo que solamente ellos tenían el derecho a interpretar la Escritura, a leer la Escritura. Por eso se conoció un tiempo de oscurantismo, porque el pueblo no tenía acceso a la lectura y aún la gente iba a sus misas y eso eran dadas en latín, de tal manera que la gente nunca entendió nada. Solo iban como borreguitos, pero ahí habíamos visto la historia. Cuando nace la imprenta, el Eterno hace una gran obra de poner la Escritura en manos de miles de personas en la tierra. Y esto es lo que ha hecho en nuestro tiempo. No solamente tenemos las Escrituras romanas, tenemos las Escrituras hebreas, tenemos las Escrituras arameas, tenemos los textos más antiguos, mis hermanos. Hoy no tenemos excusa de que no, eso nunca llegó a mí. Hay que buscarlo. Hay que buscar porque la verdad, mis hermanos, hoy está liberada. Y no podemos decir nosotros, sí, pero si está en arameo, si está en siríaco, si está en hebreo, ¿cómo la voy a entender? Hay mucha gente, mis hermanos, que el Eterno ha dado como dones, intérpretes, estudiantes, que de verdad aman al Eterno y se han dedicado a especializarse en esas áreas. Y si somos buscadores de la verdad, el Eterno nos los presenta. El Eterno nos permite llegar hasta ellos para poder nosotros hoy de verdad entender lo que está escrito. Como dijo Shaul, debemos orar es porque, Padre, dame tu rúa de sabiduría, tu rúa de revelación, para poder entender, Padre, tu palabra. Resulta que rompiendo con la verdadera comprensión y práctica mesiánica, bíblica, tanto profética como apostólica. Les explico. La Escritura, toda la Escritura es mesiánica. Toda la Escritura habla del Mashiach. Desde el comienzo habla del Mashiach. Como dijo él mismo, es que Moshe escribió fue de mí. Todo lo que Moshe escribe es con respecto a Yeshua. Todo lo que se habla es con respecto a él. Pero, ¿qué es lo que han hecho estas élites? Tanto en el judaísmo como en el catolicismo. Romper con la verdadera comprensión y práctica mesiánica de la Escritura, tanto profética como apostólica. O sea, quiere decir, tanto de la Escritura dada por los profetas, que es el Tanaj, como de la Escritura dada por los emisarios. O sea, el Brit Hadashah. Y en esta reinterpretación que ellos hicieron, pues buscaron nuevas leyes, introdujeron reglas, prohibiciones, mandamientos, no importa si iban en contra de la Torá. Muchos decretos, libros de oraciones, rezos, una infinidad de cosas, aparte de la idolatría. Dijeron que es pecado, que no es pecado, y crearon esta religión. Todo esto, mis hermanos, no tiene nada que ver con la Torá.
y no tiene nada que ver con la ley del nuevo pacto que Elohim ha hecho. Entonces, ¿qué es el legalismo? ¿Cómo se manifiesta? Los que nunca han oído esto de qué cosa es el legalismo. El legalismo es la imposición de mandamientos que no son mandamientos del Eterno. El legalismo es la imposición de mandamientos que son mandamientos de hombres, como estamos viendo en el inicio de estas dos religiones. Y vale la pena enfatizar que estamos hablando específicamente de mandamientos, mandamientos que se establecen, mandamientos que se han creado. Hay reglas que son importantes, hay reglas, digamos, que tal vez no están escritas o no las entendemos. De todas maneras, nosotros necesitamos reglas. En una casa, digamos, usted no puede decir, bueno, hijos, aquí no hay reglas para nadie. Cada uno haga lo que quiera. Yo no soy un padre legalista. Pues va a destruir su casa, va a destruir a sus hijos, porque a los hijos hay que enseñarles, hay que criarlos en reglas. Lo mismo es con nuestro pueblo. Ahora, hay cosas que el Eterno las permite, no es su voluntad, pero hay cosas que Él permite porque no atentan contra sus mandamientos. Pero cuando algo atenta contra el mandamiento, cuando algo atenta contra la Torah, cuando algo atenta contra el Mashiach, mis hermanos, debemos huir. Cuando algo atenta contra Israel, hay cosas que uno sabe que la gente lo hace por ignorancia. Pero cuando ya la gente se va contra, estas religiones se crearon para irse contra. Por ejemplo, el judaísmo se creó para irse contra el Mashiach. El romanismo para irse contra Israel y contra la Torá y contra el Mashiach. Son cosas graves, mis hermanos, que ocurren en la humanidad. Hay cosas que se pueden establecer. Por ejemplo, digamos así, vamos a salir de visita a las congregaciones, a las comunidades. Los hermanos normalmente tienen un vivir, digamos, están acostumbrados a las celebraciones de Shabbat, están acostumbrados a las fiestas, pero de pronto vamos a una visita y decimos, bueno, hermano, hoy es martes, ¿qué hay hoy? Hoy, no, pues hermano, hoy no hay actividad, podemos reunirnos para tener un compartir de la Torá especial. Sí, claro, se creó una regla, pero esa regla no perjudica a nadie. Una regla de una reunión en un lugar, en un momento que, digamos, esas cosas así, no perjudican, por el contrario, ayudan a las comunidades. Y usted no puede decir, a ver, hermano, ¿dónde está en la Torá que me diga que en el martes debemos reunirnos a estudiar la Torá cuando usted viene? No, pues eso no está. Está bien, pero no nos queremos reunir el martes. Listo, no hay problema. Entonces lo hacemos otro día, porque eso no daña absolutamente nada. Pero si yo hablo de Shabbat, hermano, nos vamos a reunir en Shabbat y vamos a estar todo el día en Shabbat. Pero es que aquí estamos acostumbrados a reunirnos solo al comienzo y al final, pero no todo el día. Bueno, hagámoslo esta vez todo el día. O sea, hay cosas, este tipo de reglas así, pero es que Roma no hizo eso, el judaísmo no hizo eso. Se fueron y atentaron contra cosas muy terribles que son muy importantes para el Eterno. Cuando uno, digamos, no se somete a una regla, que hay veces que es una necesidad de hacer una reunión y no asistimos, digamos, bueno, no hay problema, no se peca en eso. Pero una persona que no participa de una fiesta, digamos, eso es diferente. Esas cosas son diferentes. Cuando atentamos contra las cosas de la Torah, es diferente. El asunto es que todas estas instituciones religiosas hicieron de sus reglas mandamientos de Elohim. Por ejemplo, Roma. Es que es un mandamiento del Creador reunirnos en domingo.
El judaísmo también es un mandamiento del Creador que encendamos velas. Bueno, eso no es un mandamiento del Creador, es un mandamiento rabínico y nosotros debemos entender eso. Por eso, si usted ve en el ser que tenemos nosotros, no dice que Él nos mandó a encender velas. Ahí dice que Él nos mandó a acordarnos del Shabbat, porque eso sí es un mandamiento del Eterno. Pero que yo diga que es un mandamiento de encender velas, que es un mandamiento del Eterno, no. Él ordenó el encendido de la menorá. Yo sé que es otro mandamiento. O sea, nosotros necesitamos ya para estas alturas de la vida poder entender y discernir de manera correcta la palabra del Eterno. Él nos ordenó celebrar el día de Shabbat y celebrarle una fiesta para el día de Shabbat. Entonces, entre más festivo es el Shabbat para el Creador, porque Él me ordenó hacer eso, pero con relación al día de Shabbat. Entonces, aquí, mis hermanos, resumiendo esto, cuando comienzan a establecerse ciertas reglas y quieren imponerse al pueblo cuando no están escritas en la Torá, y Yeshua mismo dijo eso, cuando oigan, cuando les digan que Moshe dijo háganlo, conforme a la Torá, pero no hagan lo que ellos dicen. Si no está en la Torá, eso es otra cosa. Comenzaron a meterse estas reglas, a crearse estas regulaciones, tradiciones, separaron a los creyentes hacia una denominación, los alejaron de la verdadera fe del pueblo yehudí. Esto pasó tanto en el judaísmo como en el cristianismo. El cristianismo se separa totalmente del pueblo yehudí. El rabinismo se separa del Mashiach, se separa de la Torá, se crean libros nuevos, tanto en el cristianismo como en el catolicismo, en el judaísmo, se crean lo que son legalismos. Legalismos, ahora entonces entendemos qué es esto. Y comienzan a formarse estas grandes divisiones en la tierra. Lo que nosotros leemos en el Brit Hadashah es que Yeshua destruyó la barrera más grande que había sobre la tierra. Y Yeshua derribó esa barrera que había entre el pueblo de Israel y los gentiles. Y Yeshua derribó esa pared inmensa de separación para que en Yeshua seamos un solo pueblo, practicantes de la Torá, practicantes de la fe de Yeshua, creyentes en toda esta obra maravillosa de redención y ser este pueblo edificado, este Israel edificado, bajo el principio de la Torá, de los profetas de Israel, del Brit Hadashah y de Yeshua como nuestro rey, el centro, la piedra del ángulo de nuestras vidas. Esto es el principio. Él derribó toda división. Sin embargo, los hombres construyen. Todo legalismo, mis hermanos, trae división. Si usted quiere examinarse si su ministerio causa división, mire si su ministerio se une con otros o su ministerio se divide de otros. Si se divide, hay mucho legalismo en su ministerio. Si se une a otros, es porque está viviendo conforme a la Torá. Porque Yeshua, él vino para derribar toda esta pared intermedia de separación. La barrera más grande que había en la historia siempre fue la barrera de Israel y los gentiles. Hablando de todo Israel, casa de Judá y casa de Israel. Y también los gentiles. Los gentiles que creen, lógicamente, en Yeshua, no los enemigos de Yeshua. ¿Quiénes son las personas que erigen nuevas barreras para separar a algunos creyentes unos de otros? Legalistas. Y uno ve en el cristianismo eso, mis hermanos. Se peleó un líder con otro y ya se creó una nueva comunidad. No le gustó a alguien y los que vienen con el veneno del legalismo, a mí no me gusta como enseña el hermano Moshe, me voy a crear mi propio ministerio. Mis hermanos, eso es legalismo. Estamos todavía, yo nunca les he dicho que son mis discípulos. No, somos un pueblo.
Les digo, a mí no me gusta que me llamen por ningún título. Soy un hermano de ustedes, soy un servidor. Estoy aquí para servirles, para servirnos. No busco nada para mí, no soy un siervo propio para mí. Somos siervos de Elohim, somos siervos del pueblo. Pero esto, mis hermanos, es un termómetro. El legalismo es un termómetro porque esto todavía está en su vida. Esto puedo caer en esto. Cualquiera. Por eso necesitamos discernir. Claramente, esto que el Eterno nos quiere hablar a través de el problema que vemos ahí latente. Cuando se levantan barreras, cuando se establecen barreras, esas barreras, el legalismo separa. Eso es lo que ha hecho. En el judaísmo no crean que no hay división, hay mucha división dentro de la religión judía. Dentro del catolicismo hay, como le digo, grandes divisiones en el catolicismo mismo. En el cristianismo, mucha división. ¿Cuál es el problema? El legalismo, las cosas humanas, por no dejar todo eso y volvernos sencillamente a Yeshua, a la Torah, para ser edificados como un pueblo. Es todo lo que el Eterno quiere buscar en este tiempo. Muchas cosas se levantaron en Roma también, todas las liturgias, los servicios religiosos, que se convirtieron en ley. Y luego limitaron drásticamente la libertad del Ruach entre ellos, la libertad del espíritu de Elohim, de hacer una obra dentro de ellos. Luego el liderazgo de toda la iglesia. Roma optó por el sistema sacerdotal, el cristianismo optó por el sistema pastoral, los dos antibíblicos, los dos fuera de lo que el Eterno ha establecido en su escritura. Los líderes de la iglesia creen que si el ministerio de la iglesia sale mal, entonces es una violación a la ley. Ahora, también el legalismo en las iglesias, hablando de las iglesias históricas, la división de los creyentes, esa división que se creó entre sacerdotes y el clero, o entre cleros y laicos. Los cleros o el clero es la parte privilegiada. Los laicos son las ovejitas. Esto está tanto en Roma como en el judaísmo. Y Yeshua no enseñó eso. Y Yeshua no enseñó que haya una clase especial. Y Yeshua nos enseña que todos debemos crecer para servirle todos como reyes y sacerdotes. Como veíamos ayer, todos tenemos la misma meta. La misma meta es ser llenos del fruto del Ruach. La meta de todos es poder ser llenos de la presencia de Elohim. Todos tenemos que llegar a esta madurez. Todos tenemos que buscar esta madurez. Porque todos fuimos llamados a servir. Y no hay una clase mediadora para decir aquí, bueno, nosotros somos el clero, ustedes los laicos. No, eso es del legalismo. Eso es parte de toda esta religión que se creó en la tierra. Y cada grupo tiene sus propias reglas. Cada iglesia sus propias reglas, sus propios reglamentos. Hoy estamos nosotros frente a un nuevo legalismo que tomó forma desde el siglo III, siglo IV, donde mezclaron todas las ideas paganas, la idolatría pagana, incluso los sacerdotes paganos. Luego estos sacerdotes se dividieron en castas, o sea, donde hay un papa o los papas, obispos, arzobispos y todo esto. Lo mismo que en el cristianismo, en toda esta cuestión legalista moderna, donde yo soy el pastor, aquí yo soy el pastor, yo soy el profeta. Y mis hermanos, crean una cantidad de barreras entre ellos y los creyentes. También divididos en castas. Cuando la Torah habla de que esto era, si hablamos del Tanaj, esto era algo exclusivo de la casa de Aarón, con el servicio de Leví. Pero ya en Yeshua, el reinado y el sacerdocio es para todos los que creemos en él. No hay un clero y no hay laicos.
Anteriormente eran todos los descendientes de Aarón, los Kohanim. Ahora, todos los creyentes en Yeshua, los que hemos sido redimidos por su sangre, somos sus Kohanim. Somos un pueblo, como el Eterno dijo en Romanos, en Shemot 19:6. Vosotros sois una nación de reyes y sacerdotes. Y esto es maravilloso. De una manera, mis hermanos, entonces, increíble, como hemos visto aquí, habiendo rechazado a los judíos bíblicamente correctos en el Brit Hadashah, los líderes del romanismo, del cristianismo, introdujeron de contrabando en la práctica de la iglesia ciertos decretos rituales que en ese momento, por supuesto, habían perdido la fuerza. Desjudaizan las escrituras y crean este tremendo imperio a través de legalismos, a través de cosas humanas. Por eso, cuando Yeshua estaba hablando de esto en su ministerio, era el comienzo. Hoy estamos hablando de las raíces, ¿Cómo fue que inició? Todo inició con algo aparentemente pequeño, pero mire el gran problema que se creó en toda la humanidad. Aún en los creyentes mesiánicos que todavía no entienden este punto, pero es necesario entenderlo. Es necesario para la mayoría de personas. La mayoría de las personas no deberían leer literatura talmúdica. La mayoría, así como no deberían leer nada romano, ni siquiera asistir a un templo. Cada creyente debe centrarse en la Torah desde el punto de vista de Yeshua y en el Mashiach. Y en todos aquellos que estamos en esta línea, como dice Yeshua mismo, sean edificados sobre el fundamento de los Sheliahim. Amen el Brit Hadashah, amemos el Brit Hadashah. Entendamos, pidamos luz al Eterno con relación al Brit Hadashah. El Brit Hadashah tiene el mayor regalo para nosotros, que es la presencia de su Ruach. Toda la Torah me está hablando a mí es de algo grandioso que el Eterno me ha dado. Como veíamos ayer, la gracia que hemos recibido, este don, este regalo. En las Escrituras encontramos la palabra mercedes, sus mercedes benévolas, que se refiere a los actos de bondad, a los actos de gracia, de misericordia de Elohim hacia su pueblo. Y esta palabra hebrea, que a menudo se traduce como misericordia, es la palabra Hesed. Esta palabra Hesed, que se traduce como misericordia, implica amor fiel, el amor fiel de nuestro Padre, la compasión, la bondad. Y este concepto, mis hermanos, es fundamental en la relación de Elohim con Israel y con la humanidad en general, que buscan de él. En el Tanaj, en el Salmo 136 se repite varias veces la frase, porque para siempre es su misericordia. 136, 137. Recuerda que hay una diferencia, depende de qué Biblia esté leyendo, pero todos recordamos, porque para siempre es su misericordia. Ki leolam hayo, porque para siempre es su misericordia. Resaltando esa naturaleza duradera y constante de la misericordia de Elohim. Pero cuando nosotros vamos al Brit Hadashah, al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué cosa es la misericordia de Elohim? En el Brit Hadashah se nos enseña, todo el Brit Hadashah, que Yeshua HaMashiach es la manifestación máxima de la misericordia. Y Yeshua HaMashiach es la manifestación máxima de la gracia de Elohim hacia la humanidad. Su sacrificio, su resurrección, son el acto supremo del amor y de la misericordia, ofreciendo redención, salvación a todos los que creemos en él. Así que estas mercedes en este contexto son estas benevolentes misericordias
donde refleja esta amorosa y compasiva gracia de Elohim hacia nosotros. Recuerden esto, mis hermanos, cuando se habla de misericordia, Yeshua HaMashiach es la manifestación máxima de la misericordia y de la gracia de Elohim hacia la humanidad. Y para nosotros entender a Yeshua, entender la grande y la máxima misericordia de nuestro Elohim, necesitamos toda la escritura, necesitamos toda la palabra, necesitamos toda la Torá, necesitamos el Brit Hadashah, necesitamos toda la Torá. Y necesitamos, mis hermanos, un pueblo, nos necesitamos el uno al otro. Padre, bendito eres tú, Padre, por este tiempo, Padre, por enseñarnos estas raíces del legalismo, de lo que es de verdad el legalismo. Que tú puedas limpiar, Padre, nuestros corazones, lava nuestros corazones, Padre, para salir de los conceptos viejos que no son los conceptos que el cristianismo enseñó con relación a que la Torá es legalismo. Padre, enséñanos a ver que esto es mucho más. Estas corrientes, Padre, son mucho más misteriosas. Que seas tú dándonos, Yeshua amado, tu ruach de sabiduría, tu ruach de revelación, Padre, para poder mantenernos en tu voluntad, poder mantenernos en tu presencia. Que seamos aquellos, Padre, que restauramos tu Torah en nuestro vivir y que también nos restauramos como un pueblo en unidad, Padre. Que tú puedas limpiarnos, perdonarnos, Padre, de todo legalismo, de todo aquello que hacemos que nos divide a los unos de los otros. Bendito eres tú, Adonai Yeshua, nuestro Elohim. Amén. Y ya para terminar, quiero agradecerle a todos nuestros amigos y hermanos por su tiempo y, si fuera posible, si a ustedes les ha gustado este estudio, por favor, compártalo con sus amigos, con sus hermanos, para que pueda llegar a muchas más personas. Dale al like y si quieres suscribirte a nuestro canal, eres más que bienvenido. Si tienes algún tipo de pregunta, por favor, no dudes en dejarlo y te contestaremos. Y ya para cerrar, nos vamos a despedir dando gracias, sin olvidarnos del Salmo 122 que dice así: Orad por la paz de Jerusalén. Bendecimos toda la tierra de Israel, al pueblo santo, al pueblo escogido. Bendito eres tú, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor, Creador del cielo y de la tierra. Señor, que tú nos has dado, Señor, la valentía para poder dar este estudio, Señor, para compartirla con nuestros hermanos, y nos has dado un corazón humilde para recibir tu Torah. Bendito eres tú, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor, que trabajas en el corazón de los hombres, Señor, que todas las cosas, todo lo bueno, lo santo, lo perfecto, ha sido creado por ti, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue a millones y millones de personas, Señor, para que tu nombre sea glorificado y la verdad de tu Hijo Yeshua HaMashiach llegue al corazón de los hombres. Pues en los últimos tiempos ya estamos en esos dolores de parto, ya estamos viendo cómo los ejércitos empiezan a alinearse y en el principio de una tercera guerra mundial. Pero nosotros no confiamos en el hombre, pues así dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros confiamos en el Dios de Israel, Adonai Sebaot, Yud Hei Heit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Bay. Bendecimos a tu pueblo, Señor, a tus gobernantes, a tus FDI, a todos los inocentes, Señor, a todos aquellos, a los que están secuestrados, a sus familiares, a todos mis hermanos que buscan el rostro de Yeshua, Señor. Que todo esto que está sucediendo es para que tú tomes el pleno control de todo, Señor, y hagas volver el corazón de tu pueblo hacia el Mesías verdadero, hacia nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Pues cuando venga desde Sion el libertador, todo Israel será salvo.
A Kadosh Baruj Hu te damos gracias y te bendecimos, bendito. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder. Gracias por este tiempo de Pesach. Gracias por estos tiempos, Señor, que tú nos has marcado, estas santas convocaciones que nos santifican, nos enseñan y nos llevan a la luz verdadera, Señor. No te apartes de nosotros, habla en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, porque sin ti nada somos. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder por siempre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, amados hermanos, desde el ministerio de Por Amor a Sion, nos despedimos. Que tengan un muy buen día y Chag Sameach. Shalom.